Muy buenas noches. A continuación les voy a explicar sobre la prueba de hipótesis sobre mi proyecto de titulación. Em, bueno, para poder realizar la prueba de hipótesis se tuvo que realizar las correlaciones, que las correlaciones son en sí las hipótesis que están en la matriz de consistencia. Estas correlaciones para saber si tienen una asociación lineal entre estas variables o dimensiones, pues obviamente se tuvo que hacer mediante el software de SPSS para identificar si estas tienen relaciones o no. Porque bueno, aquí dice que dos variables están asociadas cuando una variable nos da información acerca de la otra. Y por el contrario, cuando no existe asociación, que quiere decir que es una hipótesis nula, el aumento o disminución de una variable no dice nada sobre el comportamiento de la otra variable. O sea, quiere decir que no tienen relaciones por nada. Bueno, para poder realizar esta interpretación de correlación, existen varios tipos y bueno, pero la que estoy utilizando como que era en mi proyecto de titulación es sobre los rangos de correlación de Spearman, porque existe el de Pearson y también el de Kendall. Bueno, el de Spearman, el autor Montes en el año 2021 tiene esta siguiente definición, donde los rangos de valores de 0,00 quiere decir que no existe una correlación, mientras del positivo 0,91 a mayor a 1, la correlación positiva es perfecta. Bueno, entonces para poder realizar el proceso en el SPS, lo primero que se tuvo que hacer es ir en la parte de transformar, y ahí se va en donde dice calcular variable. Aquí se tuvo que calcular tanto la variable independiente como la dependiente y asimismo las dimensiones que corresponden pues a la variable independiente y dependiente. Voy a hacer un ejemplo que simplemente es sobre la variable independiente, donde tenemos el Abacus Marketing, que este corresponde a 12 ítems, que quiere decir de las preguntas. Esta aquí pasamos una por una, pero antes de ello debemos ubicar aquí la palabra Zoom y presionar. Ya cuando ya hemos dado clic, ahí sí pasamos cada una de las literales. Como ya pueden observar, ya están pasados. Aquí lo único que se debe dar es clic en aceptar. Pero como ya está realizado, pues no lo voy a hacer para que no exista ningún cambio. Ya. Y para poder realizar el- las correlaciones, debemos ir en la parte que dice aquí analizar y nos vamos donde dice correlacionar y bivariatos. Y vamos a seleccionar en este caso la parte de Spearman. Y voy a seguir haciendo el ejemplo con, con las variables. Entonces aquí pasamos la variable independiente y la dependiente. Y le damos en aceptar. Cuando ya nos da aceptar, podemos observar que nos da una tabla que la vamos a continuación a analizar. Entonces, podemos darnos cuenta pues que ya nos proporcionó la tabla donde dice que la House Marketing tiene pues, bueno, entre estas correlaciones de estas variables, nos dio que es de 670, que quiere decir que es un coeficiente de correlación positiva, considerable. ¿Por qué razón? Porque está dentro del rango que ya había mostrado anteriormente en la tabla. ¿Ya? Además de ello, podemos darnos cuenta que están las 382 preguntas que se realizaron, disculpe, están las 382 encuestas que se realizaron. Y también tenemos la significancia bilateral que está de 0,00. Esto significa, bueno, quiere decir que cuando está en un rango de 0,00 igual o, igual o menor que 0,05, quiere decir que esto es bueno porque tiene relación entre las variables. En cambio, si es mayor a ello, quiere decir que no existe una correlación y no sirve este tipo de hipótesis. Y bueno, quiere más bien quiere decir que es nula. En este caso podemos decir que
Aquí se permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, porque los datos muestran que la Bukowski Marketing se influye en la captación de clientes en la tapicería automotriz. ¿Por qué motivo? Porque entre más se aplique la Bukowski Marketing, más resultados vamos a tener para poder captar clientes en este tipo de establecimientos. Bueno, para poder comprobar entonces cada una sobre, porque ya se hizo de las variables y ahora de las dimensiones, se debe hacer el mismo procedimiento que ya mostré anteriormente y así poder saber si es una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. Muchas gracias.